19 de la mañana estamos observando momentos en que un presunto delincuente ya fue neutralizado y golpeado por los moradores del sector de La Gasca, esto en el norte de Quito, luego de que intentara cometer un robo en la zona. Esta es una muestra más de que los moradores, los ciudadanos, están cansados de esta situación. Yo sé que es la Policía Nacional quien está a cargo de la seguridad y que debe intervenir, pero también que sepan los delincuentes que la gente ya se colmó la paciencia y que si los moradores, los vecinos, llegan a ver cómo tratan de robarle a una joven indefensa, pues no la van a tener nada fácil, y la valentía en estos casos también juega mucho. Hay que tener cuidado sobre eso también, ¿no? Pueden los delincuentes estar armados y puede convertirse en una situación mucho más peligrosa y violenta. Según los testigos, este sujeto habría sido sorprendido cuando pretendía sustraer estas pertenencias, y la rápida reacción de algunas personas que estaban en el lugar permitió impedir este ilícito y retener a este sospechoso hasta que llegara la Policía Nacional, como tiene que ser. Ahí sí, muy bien el procedimiento, hasta la alarma, escuchen ustedes, empezó a sonar. Eso ahí está bien, no hay que acabar con la vida del delincuente, incinerarlo, lincharlo. No, eso no. Está bien detenerlo, retenerlo, mejor dicho, hasta que llegue la policía. Eso sí, durante el incidente, en este caso, como era de esperarse, el individuo recibió varios golpes por parte de los presentes, quienes expresaban su malestar ante los constantes hechos de inseguridad que afectan al sector. Miren ustedes cómo le dan. Algunos dirían en la calle, bueno, es como una pequeña muestra de afecto, entre comillas, ¿no? Los agentes policiales acudieron al sitio para controlar la situación, brindar la protección al detenido, también a los que recibieron también este atraco, y realizar el procedimiento correspondiente conforme a la ley. El sospechoso fue puesto entonces a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones. Y me comentan que luego atraparon a otros dos compinches de este sujeto. Con pinches campaneros que pueden estar en la esquina también acompañando. Exactamente, ¿no? Porque no actúan solos. Claro, cuando ellos roban tratan de huir. Eso sí, vean ustedes, la valentía de los vecinos de intervenir, mientras que los amigos, los compañeros del delincuente, ellos no son valientes. Si le están linchando, ellos se van a ir y van a evitar problemas. En fin, los habitantes de La Gasca han reiterado su preocupación por el incremento de actos delictivos y solicitan mayor patrullaje policial. Conversábamos sobre la seguridad de Quito hace instantes con el ministro del Interior y nos ha explicado que hay más de 150 patrulleros que ya se van a empezar a movilizar por la ciudad de Quito, además de que se está reforzando con más tropas. Que se está dotando de camionetas también para que precisamente puedan realizar estos patrullajes en otras zonas. Hemos informado en los últimos días, sí, el incremento de estas situaciones en el norte de la capital, y es justamente por eso la decisión por parte del Ministerio de Interior y con la Policía Nacional de empezar a trabajar pues mucho más en esta zona de la capital. Así es. Eso sí, reiteramos el mensaje. Linchamiento no se debe caer a eso. No sé si tenemos las imágenes, por favor, producción, de Palora, para mostrar lo que no se debe hacer, porque también hay que tener ciertos límites. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos con Palora luego de haber visto esta escena en La Gasca, en el norte de Quito, donde le golpeaban, sí, pero es que en Palora, María Mercedes, lo que quemaron vivos a los dos delincuentes. Así es, a los dos delincuentes, bueno, es lo que ocurrió el día de domingo, exactamente, que se presentó esta situación en Palora cuando dos presuntos sicarios mataron a dos personas, y entonces aproximadamente 500 personas de la comunidad se agruparon y llegaron hasta el lugar para poderlos de esa manera ejercer la justicia por su propia mano, y quemaron a estos presuntos sicarios. Eran extranjeros, eran de nacionalidad venezolana y colombiana. Ellos habían supuestamente asesinado a un ex asambleísta de Pachacutic, de este cantón, ubicado en la provincia de Morona, Santiago. La policía los detiene, los lleva al cuartel, y en esa UPC, que es la que vemos en pantalla, llega toda la población, gran parte mejor dicho, los sacan a la fuerza, golpean a los policías y luego los llevan al centro de, ¿qué es esto?, una calle. A la calle, lo llevaron a la calle, exactamente, ahí se aglutinaron las 500 personas para poder realizar todo este acto de quemarlos vivos a estos presuntos sicarios. Y así fue, los incineraron. Uno alcanzó a sobrevivir algunos instantes más, lo llevaron al hospital, pero ya en el centro de salud pues se confirmó su deceso, no pudo sobrevivir a las heridas.
además de que los quemaron, los arrastraron por las calles. O sea, fue un linchamiento total lo que se Fue una dio escena en inhumana. Palermo. Se entiende la frustración, la indignación. A nadie le gusta lo que están haciendo los sicarios ni los GDOs, pero la justicia con mano propia pues tampoco es el camino. Estamos elevando los niveles de violencia en nuestro país. Violencia pues no tiene que ser combatida con más violencia y esto hay que dejar a las autoridades, pues tratarlos de aprender, sí, ¿por qué no? Con esta ayuda por parte de la comunidad, pero de ahí esperar que lleguen las autoridades. Y vamos ahora así. con el asalto que se presentó también en el norte de la capital, un asalto armado a un supermercado ubicado en el sector del Inca, en el norte de Quito. Dejó una persona fallecida y otra herida. Así es. La Policía Nacional nos explica qué fue lo que sucedió. Vamos a escucharlo, vamos a ver. Y además, luego de este reportaje, reiteraremos con las fotos, las caras de los delincuentes para que si hay información se pueda denunciar. Cuando estaban por cerrar el negocio, llegaron al local supuestos clientes. En cuestión de segundos sacaron a relucir sus verdaderas intenciones. Sometieron a la cajera y a un trabajador. Los pillos arribaron por el dinero recaudado en el día, pero como este ya estaba guardado en la caja fuerte, exigieron a la encargada que lo abra y como el proceso toma su tiempo, se pusieron nerviosos y se vino lo peor. Una desesperación. Y recordemos que los criminales tienen un alto nivel de estrés en el momento de cometer un acto delictivo, lo cual vuelve más peligroso para las víctimas del cometimiento. Según la policía, serían 6 los pillos que entraron al supermercado. Uno de ellos estaba armado. Ante la demora, apretó el gatillo. El proyectil impactó a un empleado, quien lamentablemente murió minutos después, mientras la cajera fue herida en la cabeza. Aparentemente se habrían llevado $200. Los delincuentes agredieron a una persona en la cabeza de sexo femenino con un cachazo. La señora se encuentra estable. Los delincuentes habrían llegado en varias motocicletas, uno se habría quedado de campana y los otros tenían que concretar el robo. La policía denunció que por parte de los encargados de la cadena no hubo la colaboración oportuna para obtener los videos de las cámaras de seguridad y seguir la ruta delictiva. Al momento, agentes de inteligencia y del eje investigativo trabajan en el tema. Tenemos posiblemente ubicados algunos lugares, estamos para la pista, como les dije, el eje preventivo e investigativo está al 100% actuando con las facilidades que nos ha dado la información, la ciudadanía y los antecedentes que nosotros tenemos recabados. Por ahora, los uniformados han descartado que se trate del accionar de un grupo de delincuencia organizada, sino más bien barajan la hipótesis de delincuencia común. Iván Casamen, Noticias 7. Sí. Bueno, y ahora vamos a prestar atención a lo que vamos a poner en pantalla en estos momentos. Son los 6 delincuentes, los 6 pillos que estuvieron involucrados en este asalto en el norte de la capital a este supermercado. Yo te agrego algo más, los 6 delincuentes involucrados en el asesinato de un joven que era un empleado. Además, y según lo que están relatando los testigos, claro, lo llevan al muchacho para que abra la caja fuerte, lo meten en una bodega. Dicen que se activó una alarma, una sirena que empezó a sonar y eso quizás habría causado nerviosismo en estas personas que decidieron disparar contra el joven y le terminaron quitando la vida. A la otra chica no le disparan, ella queda herida porque le golpean, como lo escuchamos en el reportaje, con la pistola en la cabeza. Pero al joven sí lo disparan y por eso lastimosamente falleció. Así que yo me atrevo a decir, María Mercedes, más que intento de robo, no, esto fue un asesinato. Esto fue un asesinato. Exactamente, y lo que mencionaba, el estrés que tienen estos delincuentes justamente que pierden la noción de la situación, de lo que se está viviendo y entonces atacaron a este joven y le dieron un tiro cuando en realidad llegaron a realizar un asalto. Es lamentable la vida que se ha perdido, pero ahí están las caras claramente identificadas para que ustedes sí los conocen, los ven por su barrio, por algún sector, por favor. Además de protegerse también, comunicándose con las autoridades, también ayudan a capturar a estos 6 asesinos. La familia de la víctima está completamente destrozada. Ayer fue el funeral, la pobre señora madre lloraba desconsoladamente por cómo le arrebataron a su hijo de una forma
No hay inhumana, derecho. no hay derecho. El estrés ni nada de lo que hemos hablado justifica para nada que hayan realizado este acto tan execrable. Así que si usted, como dijo María Mercedes, tiene información, denúncielo y no se olvide, lo repetiremos las veces que sean necesarias, que usted puede hacer denuncias anónimas sacando su cédula, ahí hay un código QR, lo escanea, se le abre un apartado de la Policía Nacional y puede entregar información que permita a este y otros delitos que la policía pueda actuar. Y en Sucumbíos, una operación militar puso al descubierto una infraestructura que era utilizada para actividades relacionadas al tráfico de hidrocarburos. Mientras que en el sector de Betano, en la misma provincia amazónica, fue destruido un campamento y también material que era utilizado para actividades de minería ilegal. En operaciones militares de ámbito interno, uniformados del ejército llegaron hasta el sector El Betano, a orillas del río Tarruca, provincia de Sucumbíos, donde levantaron un campamento clandestino utilizado para actividades de minería ilegal. Quienes ocupaban el territorio de forma irregular huyeron de la zona aprovechando el terreno irregular y la espesa vegetación, logrando desarticular actividades vinculadas a minería ilegal. Para evitar que los mineros vuelvan a utilizar las herramientas halladas en el lugar, con el visto bueno de las autoridades competentes, los soldados procedieron a la destrucción de maquinaria, combustible, entre otros elementos. Con la intervención militar y la destrucción del equipo logístico, estiman una afectación económica de cerca de $30.000 a las economías criminales que financian sus acciones a través de la explotación ilegal de oro. Entre ellas, una clasificadora en Z, combustible, aceite hidráulico, un campamento de minería ilegal y aproximadamente 800 metros de manguera de alta presión. Mientras en el sector La Doge, Cantón Xuxufindi, patrulla militar identificó una infraestructura utilizada para almacenar gasolina blanca de manera clandestina. Entre los implementos utilizados localizaron un acople, válvula de alta presión y una piscina con más de 8.000 galones de combustible. Luego de asegurar el área, se efectuaron las coordinaciones correspondientes con Policía Nacional y personal técnico de Petroecuador para los trabajos de remediación y sellado de la conexión clandestina. Reafirmando el compromiso del ejército ecuatoriano en la protección de los recursos naturales, el control del territorio y la lucha permanente contra las economías ilícitas en la Amazonía ecuatoriana. Esta operación constituye una afectación directa a las estructuras dedicadas al tráfico de hidrocarburos, contribuyendo a la protección de la infraestructura energética y el combate a las economías ilícitas. Iván Casamen, Noticias 7. Atención a los moradores y a los habitantes de la ciudad de Quito porque se acaba de registrar hace pocos minutos un siniestro vial en la Panamericana Norte, en el sector del Balcón de Guayabamba. Vamos con las imágenes, producción, que nos comparte el Cuerpo de Bomberos, porque producto de este accidente hay una persona fallecida. Lamentablemente sí, una persona fallecida, y el accidente se dio con 3 vehículos livianos y una volqueta. Estos están involucrados en este siniestro de tránsito y los bomberos de Quito, siempre atentos y rápidos con su gestión, bueno, brindaron atención prehospitalaria a una persona además afectada dentro de este siniestro. Hay que decirlo además, el cierre para que se puedan organizar esta hora si van a salir de la ciudad, cerrada también o si van a entrar, perdón, a la ciudad, cerrada la vía en el sentido Guayabamba-Quito. 17 de la mañana, 38 minutos, estamos de regreso a Noticias 7 con información que se presentó anoche y vamos a ampliarla el día de hoy sobre las precandidaturas del movimiento ADN. Hay que aclarar algo, esto es oficial, esto fue compartido en las redes sociales de ADN, por eso no es especulación, no es sospechas, no es que alguien está postulando nombres por postular, no. Los propios integrantes de ADN han compartido las siguientes imágenes que confirma a sus precandidatos. Eso también expliquémoslo. Una precandidatura es, hay varias opciones, el partido de forma interna va a escoger quién será el candidato final. Así es, porque se van a realizar las primarias en los próximos días, durante este mes de junio, que se tienen fechas topes para que precisamente salga de esa terna estos precandidatos, pues el candidato oficial para las seccionales. Del 18 de junio al 2 de julio. Vamos con la primera, Alcaldía de Quito,
La primera opcionada por ADN es Giovanna Uvidia. Ponemos otra vez en imágenes, por favor, a Giovanna Uvidia. Para poder identificarla muy bien, ella es actualmente la directora del Seguro Campesino y está como precandidata para la alcaldía de la capital. Así es, Uvidia, por cierto, fue también candidata a la asamblea por Pichincha, no logró un curul, actualmente trabaja en el Seguro Social Campesino, ha estado en nuestro espacio de entrevistas. Vamos con la siguiente precandidata también a la alcaldía de Quito. De ellas dos va a salir el candidato, en este caso candidata de ADN para el municipio. Bueno, la actual canciller de la República, muy conocida, Gabriela Sommerfeld, es la precandidata, la otra posible carta por parte de ADN para la alcaldía de la capital. Sommerfeld, que ha sido empresaria de profesión, ha tenido aerolíneas, hoteles en Quito, y bueno, como también sabemos, la actual ministra. Ahora, para la prefectura de Pichincha está Egner Recalde como precandidato, quien es asambleísta nacional, está actualmente en funciones, es de aquí de la provincia de Pichincha. Es una de las cartas que ya ADN ha presentado, mientras que el otro contendiente para la prefectura será? Vamos a verlo. Lo vamos a tener en pantalla también, que es otro de los precandidatos que lo conocemos bien, de ¿no? ADN, exactamente, el ministro de Trabajo actual, Harold Burbano, sería otro de las opciones que tiene ADN para la candidatura de la prefectura del Pichincha. Entonces, en Pichincha, rápidamente, tenemos Giovanna Uvidia o Gabriela Sommerfeld para la alcaldía de Quito, y Harold Burbano o Egner Recalde para la prefectura de Pichincha. De estos nombres tienen que salir los candidatos oficiales, nadie más. Estos son como los postulantes de la selección, sí, exactamente. ¿No es cierto? La lista posible también en un amistoso. Bueno, esto será luego de las primarias y tendrá entonces el nombre oficial y final para esta contienda seccional. Es decir, que otros nombres que podrían surgir o sonar ya no van, son estos. Esta es la nómina oficial. Bueno, vamos a ir entonces con los candidatos que tenemos también en otras provincias que presentaron el día de ayer. No tenemos la provincia del Guayas. Bueno, vamos a ir más adelante también, ir desglosando también para los precandidatos también de que se necesite ir conociendo. Hasta que preparemos, porque por cierto, se han anunciado de varias ciudades los candidatos, ya lo vamos a poner en pantalla. Vamos primero también a hacer una recapitulación de la entrevista que tuvimos ayer con el expresidente Lenín Moreno sobre el caso Sinohydro. Él se defiende, dice que no tiene nada que ver, y también habló del expresidente Rafael Correa. En una oficina en el norte de Quito los recibió el expresidente Lenín Moreno para hablar sobre el caso Sinohydro, en el que está procesado por un presunto cohecho para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola-Sinclair a la empresa china Sinohydro. No tengo absolutamente nada que ver, no tuve nada que ver con la contratación. Todo lo contrario, la contratación la hizo el economista Rafael Correa con el ministro de Finanzas, con el ministro de Electricidad, y por supuesto enseguida entregó la delegación a quien manejaba los recursos estratégicos, los sectores estratégicos, que era el ingeniero Jorge Glass. Pero según el testimonio de Glass, Moreno lo puso en contacto con Javier Macías, amigo personal suyo y quien estaba interesado en el contrato. A ver, yo no recuerdo haber llamado a Jorge Glass para que recibiera a Jorge Macías, pero podía haber sido. O sea, él me pidió conversar con él, y como lo hacía con algunos amigos eventualmente, ocasionalmente, lo hice también. Ahora, lo que ellos conversaban era problema de ellos. Moreno exhorta a la Fiscalía a hacer un peritaje para confirmar si existieron tales llamadas. Lo cierto es que Macías ha sido acusado de ser su supuesto testaferro y de, junto a las empresas de su familia Recorsa, comprarle bienes y servicios al expresidente con dinero de supuestos sobornos de Sinohydro. Pero el mandatario dice tener pruebas para demostrar que no recibió coimas. Han venido arrastrando una mentira. Y siempre hay un ejército de idiotas que está dispuesta a creerla. En la entrevista también se abordó su relación con el expresidente Correa, quien fue su compañero de fórmula y su predecesor. Han venido arrastrando una mentira. Y siempre hay un ejército de idiotas que está dispuesta a creerla. En particular, creo que no, es demasiado agresivo, es demasiado grosero. Como revelación final, Moreno contó que Correa le rogaba ser candidato a presidente y le impuso a Jorge Glass de vicepresidente. Tenía dos opciones. Tenía Isabel Noboa y otro Sodehorster. El caso Sinohydro sigue en etapa de juicio y entre los procesados están los hermanos, la esposa y la hija del exmandatario. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Porque ejecutó un plan de contingencia para garantizar la movilidad tras la reducción del horario de servicio de transporte público. Mientras tanto, continúa la paralización parcial de los choferes que trabajan de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El municipio ya interpuso una denuncia en Fiscalía por paralización del servicio público.
Así amaneció Ambato este 1 de junio. Antes de las 8 de la mañana, ni un solo bus salió a trabajar, cumpliendo lo que ya se había anunciado, la suspensión parcial de actividades de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Muchos ciudadanos esperaron alguna unidad. Otros tuvieron que caminar largos tramos y otros movilizarse como pudieron, incluso en camionetas. Sí, ya tenemos 20 minutos esperando y no asoman los buses. ¿Hacia dónde se traslada usted? Yo hasta la Simón Bolívar. ¿Ya? ¿Ustedes supieron algo respecto a la racionalización del día o no? No. Los choferes, aduciendo el alto costo de sus operaciones, decidieron paralizar parcialmente sus actividades como medida de presión para un alza de pasajes. Para reducir el impacto, el municipio autorizó el ingreso y la circulación de buses intercantonales. Confirman la participación de 83 unidades de transporte intraprovincial distribuidos estratégicamente de norte a sur y de oriente hacia el cantón. Se garantizó la atención aproximada de 3.320 usuarios por un ciclo operativo. Según el Cabildo, el uso del vehículo particular se incrementó en un 30% este lunes. También se sumaron otros vehículos. Son alrededor de 2.000 unidades de taxi, 135 unidades de taxi rural, 500 unidades de carga liviana, 290 unidades de transporte escolar y 45 unidades de servicio de transporte mixto. Según las autoridades, la medida del municipio logró solventar la movilidad en un 60%. Sin embargo, hasta el momento no hay acuerdo. Se prevé que la suspensión del servicio continúe. El municipio hace una advertencia. Ellos tendrán que ser responsables de la manera penal. Y porque hay una infracción penal que va de 3 a 5 años, creo que ellos deben ser totalmente responsables. Paralizar el transporte público es un tema penal. Mientras tanto, la discusión por el alza de pasajes continúa en el Cabildo, especialmente en la Comisión de Movilidad, que deberá emitir un informe para el debate de los concejales en el Pleno. Edison Saavedra, Noticias 7. Gracias por la sintonía pública de FM, por habernos acompañado. Ustedes continúan con Panorama 593. Bueno, vamos con más información que tenemos a esta hora de la mañana. Me confirma entonces la producción. Vamos con el tema de los buses porque, por cierto, aquí en Quito también todavía hay algunas novedades. Esto particularmente porque la Secretaría de Movilidad ya confirmó que siguen con el proceso administrativo sancionatorio contra aquellas operadoras, que son aproximadamente 55 de buses urbanos, que no trabajaron el día completo el pasado 5 de mayo. Así es, los transportistas tienen el derecho a la defensa, por lo que aún no se determinan responsabilidades. Son 57 operadoras de transporte convencional que tienen procesos de sanción iniciados por el municipio de Quito. Deberán responder por la suspensión de 2 horas del servicio durante el pasado 5 de mayo, medida que adoptaron los representantes del gremio para exigir un alza de la tarifa del pasaje. Esos procesos se manejan por Código Orgánico Administrativo, digamos que eso sale de nuestras competencias. Cómo se lo manejan, y al final de cuentas yo termino siendo el juez que sanciona a las operadoras. Sanciones económicas que pueden llegar hasta 8 salarios básicos unificados, que representa cerca de $4.000, explicó Alex Pérez, secretario de Movilidad, durante una entrevista radial. El sector transportista ese día tomó una decisión unilateral ellos hablan de racionalizar el servicio. Ese término no existe ni en la ley ni en ningún reglamento, y por ende nosotros como Secretaría de Movilidad y como autoridad tenemos que llevar los procesos sancionatorios por la no prestación del servicio de esa mañana. Los transportistas deberán presentar sus pruebas de defensa y luego de 90 días se determinarán sanciones definitivas. Anaís Estrada, Noticias 7. En estas noticias internacionales vamos hasta Colombia, donde se llevaron a cabo las elecciones el pasado domingo y Abelardo de la Espriella con 43% de votos es lo que consiguió, e Iván Cepeda con el 40% para un lugar en la segunda vuelta en Colombia, en la que se decidirá el nuevo mandatario de ese país. Pese a que Cepeda no había reconocido por completo el triunfo de su adversario, en las redes sociales sí lo retó a un debate. De la Espriella le contestó y se supondría que hoy se va a efectuar.
Los resultados están dados y Abelardo de la Espriella, como ganador de la primera vuelta electoral en Colombia, se enfrentará el 21 de junio al segundo de los comicios, Iván Cepeda, quien el domingo no reconocía el triunfo de su contendor. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche. Sin embargo, este lunes en la mañana, Cepeda le dijo a de la Espriella que debatieran. Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin. Inmediatamente el abogado respondió. Ahora sí, cobarde, te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña. Y fallaron. Primero reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como lo que tú acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos. Y fue el director de la revista Semana, uno de los medios más conocidos de Colombia, quien fije el debate para las 19 horas de este martes 9 de junio y aborden 4 temas: economía, social, institucionalidad y ambiental. De la Espriella ya aceptó y le reiteró a Cepeda que reconozca los resultados y que el día del debate lleve a su compañera de fórmula, al igual que él irá con José Manuel Restrepo, su aspirante a vicepresidente. Pero de lo que sí se ha pronunciado Cepeda es para reclamar que su adversario político utilizara la camiseta de la selección colombiana en campaña. Su uso con fines electorales, particulares e ideológicos es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar. El próximo 21 de junio los colombianos decidirán al sucesor del actual presidente Gustavo Petro, quien también habló de supuestos votos agregados ilegalmente a de la Espriella. Esto fue contrarrestado por el exmandatario Álvaro Uribe, cuya candidata Paloma Valencia quedó tercera con 6 puntos, los cuales serán endosados a de la Espriella. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al doctor Abelardo de la Espriella. Valencia también agradeció a sus votantes y ratificó que no apoyarán en segunda vuelta a Iván Cepeda. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Por cierto, como lo decíamos en el reportaje, hubo una invitación para el debate, sin embargo, Iván Cepeda no aceptó, así que hoy martes no habrá debate. Eso sí, otras cadenas televisivas les están proponiendo que se realice este evento democrático y se está a la espera de que ambas partes, con sus equipos, puedan definir ciertas condiciones y sabremos si en estos días hay o no debate presidencial, que a diferencia del Ecuador, en Colombia no es obligatorio. Y bueno, y hablando de debate, críticas y acusaciones marcaron el debate final de anoche entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, esto en Perú, quienes el próximo domingo buscarán ganar en las urnas de la presidencia de ese país. Afuera del programa de televisión los simpatizantes, adentro en el set de televisión los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez confirmaron la marcada división política del Perú. Una democracia se fortalece con un Estado presente. Los derechos humanos no se defienden únicamente mirando al pasado para condenar las heridas que el país no debe repetir. El pueblo necesita recuperar el derecho al referéndum y nosotros estamos invocando a todas las fuerzas patrióticas, democráticas, para recuperar ese derecho. Ganadora de la primera vuelta, Keiko Fujimori ofreció combatir al crimen organizado e impulsar la agroexportación. Sánchez culpó al fujimorismo por la inseguridad y prometió más redistribución del crecimiento económico. ¿Cuándo va a dar justicia a los asesinatos del sur que usted viene secundando con impunidad? Para Fujimori, la confianza empresarial es motor de desarrollo. Sánchez habló de una mayor presencia estatal con nuevas leyes sociales del progresismo. El Perú necesita un firme compromiso por democratizar un Estado cercano a la gente, porque hoy no brinda servicios de protección a todos los peruanos. Quedó claro que la estabilidad fiscal, las relaciones internacionales, la inversión externa y el problema de la inseguridad son claves para el futuro del Perú. Y todo en medio de la marcada polarización política. El país elige el próximo domingo a su presidente. Félix Narváez, Noticias 7.
Bien, 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a continuar presentándoles los precandidatos por el movimiento ADN que realizó su anuncio la noche de ayer. ¿Qué provincia deseas, María Mercedes? Vamos con la provincia del Guayas, ¿te parece? Ya fuimos a la provincia de Pichincha, ahora vamos con los precandidatos a las seccionales en la provincia del Guayas 2026. Vamos a conocer quiénes están entonces. Uno de ellos lo tuvimos esta mañana en nuestro estudio. Nos referimos al ministro John Reinberg, ministro del Interior, quien ha manifestado que va a estar donde el presidente y el gobierno le sugiera, le solicite que esté, y por la seguridad de Guayaquil para un trabajo coordinado. Si bien es cierto que también en redes sociales hay varios comentarios que he logrado revisar que le piden al ministro que no se vaya porque su labor en el Ministerio del Interior para muchos lo califican como bastante positivo. Es lo más importante en estos momentos, llevado adelante muchas operaciones con el bloque de seguridad. Vamos con el siguiente precandidato de ADN. Estos precandidatos son oficiales, dentro de ellos estarían las opciones para las seccionales de este 2026. Por favor, entonces, volvamos a Guayas. Vamos a volver a Guayas porque tendríamos solamente un precandidato presentado, y necesitamos el siguiente, que de uno de estos saldría entonces el otro precandidato. Estamos hablando ahorita de la alcaldía de San Borondón, Roberto Curi, que es el ministro de Telecomunicaciones. Exactamente, también empresario, actual ministro, como tú bien lo dices, y la otra contendiente para la alcaldía de San Borondón, es Ariana Burgos, quien es la que está a cargo de la economía popular y solidaria, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, trabaja muy de cerca con varias de estas tipos de cooperativas, las impulsa. Ariana Burgos, entonces, que es de San Borondón, tanto con Curi, uno de ellos será el alcalde o candidato a alcalde o alcaldesa por ADN. Vamos con otra provincia. Vamos a conocer entonces otro candidato que nos ponga la producción. Ahí tenemos en estos momentos a Francisco Ceballos Jr., que por ejemplo en el caso de Milagro, Cantón Milagro, provincia de Guayas, solo tienen un precandidato anunciado, que en este caso, repito, es Francisco Ceballos, hijo del exfutbolista y exministro José Francisco Ceballos. En el caso de él, su hijo mayor es asambleísta nacional. Ese precandidato y tendría que pasar por las primarias de ADN para ratificar su nombre y su candidatura a la alcaldía de Milagro. Que entiendo podría no haber otro contendor. Pueden decir, al momento, es nuestro único precandidato. Claro, la gente de todas maneras vota si sí quieren que esté o no los militantes de ADN. Claro, pero este proceso democrático tiene que darse, tiene que cumplirse por ley. Vamos para atrás, por favor. Ok, solamente nos quedamos incompletos con los precandidatos de la provincia del Guayas, si nos ayuda la producción, pero si no vamos a decirlo, el asambleísta Andrés Guzmán es la otra carta para la alcaldía que ha presentado el movimiento ADN. Así es, para la alcaldía de Guayaquil, Reinberg o Andrés Guzmán, ministro del Interior o asambleísta, mientras que para la prefectura del Guayas hay dos opciones. Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Social, es una de las precandidatas, o Nils Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, que es precandidato a la prefectura del Guayas. Olsen tendría que entonces renunciar a la máxima autoridad del legislativo. Ahí tenemos la fotografía oficial de esta precandidatura a la alcaldía. Aquí tenemos lo que mencionas, Nils Olsen a la prefectura del Guayas como un precandidato, acompañado de Zaida Rovira, exgobernadora, también ministra de Trabajo, Ministra de Desarrollo Social. Ministra de Desarrollo Social, perdón, también, exactamente. Ivonne Núñez fue de Trabajo. La prefecta del Guayas, Zaida Rovira. Ahí están las fotografías que pues presentan como precandidatos para estas dignidades por parte del movimiento ADN. Vamos a la SUAY, donde también hay dos precandidatos. Salimos de esto, por favor. Atrás. Ok, ahí hacemos clic en la SUAY, perfecto. Juan Carlos Vega, actual ministro de Agricultura y Ganadería, cuencano de nacimiento, dejaría esa cartera de Estado para ser el precandidato y quizás candidato hacia la alcaldía de Cuenca. Se habló de otros asambleístas, de otras figuras que podrían ser auspiciadas por ADN. No, lo que dice el movimiento de gobierno es que Juan Carlos Vega es su carta para la alcaldía de Cuenca. Empresario también, pues con experiencia en la provincia y en la ciudad de Cuenca de su trabajo, entonces por lo tanto es una carta importante de ADN para la alcaldía de Cuenca. Vamos con el candidato, o todavía el precandidato a la prefectura de la SUAY, Esteban Crespo, quien es embajador del Ecuador en Canadá. Actualmente cumple con esas funciones diplomáticas y él entendemos que estaría dispuesto de dejar la embajada
retornar al país, retornar a Cuenca y ser el precandidato a la prefectura de la Azuay. En este caso, de la provincia de la Azuay, ellos son los precandidatos que tienen que ser ratificados. Estaríamos frente entonces a los posibles reales candidatos en las seccionales del 2026. Vamos también con la provincia de El Oro, que la tenemos arriba, por favor, producción, arriba a su derecha. Ahí está, al lado de Ceballos. Perfecto. Estamos. En El Oro, atención, porque también hay nombres conocidos. Empezamos con Francisco Minuche, actual gobernador de la provincia, quien está aspirando a la alcaldía de la capital Machala. Una provincia convulsionada que necesita mucho trabajo y mucha atención por los altos niveles que se han venido combatiendo de violencia y de delincuencia en esta provincia. Alcaldía de Machala, entonces una ciudad crítica también. Esta sería la candidatura Francisco Minuche. Así es, el actual gobernador, mientras que para la prefectura el postulado de ADN será Danilo Palacios, ex ministro de Agricultura y Ganadería, también empresario bananero, oriundo de la provincia, evidentemente. Ya se había especulado que Palacios podría ser el candidato de ADN, tiene que primero ser precandidato y de ser el caso, entonces podría llegar a estar en la papeleta del próximo 29 de noviembre. Bueno, esos son los precandidatos en estos momentos que tenemos ya para el movimiento ADN, pensando en estas elecciones seccionales en noviembre del 2026. Brevemente entonces, del gabinete actual saldría John Reinberg, que es ministro del Interior, buscaría la alcaldía de Guayaquil. Harold Burbano, ministro del Trabajo, iría a la prefectura de Pichincha. Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Social, iría a la prefectura de Guayas. Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, iría a la alcaldía de Cuenca. Danilo Palacios ya no es ministro, pero fue parte del gabinete. Y de la Asamblea hasta el momento hemos visto que saldrían entonces Dil Solsen, que busca la prefectura de Guayas, Gushmer, que busca la alcaldía de Guayaquil, y Francisco Ceballos, que buscaría la alcaldía de Milagro. Son precandidaturas, puede ser que alguno de ellos finalmente se quede en sus cargos. Esas son las cartas fuertes del movimiento ADN por el trabajo que también vienen realizando y podrían entonces terciar en estas seccionales 2026. ¿Cuándo son?